fuera dolor. Salí a buscar problemas porque no creía en nada, ni siquiera en el amor. Hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita. Yo te haré canciones y versos de amores, y no quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Jaque Mate de este martes 24 de octubre del 2017. Un privilegio estar con ustedes. Tendremos importante información para compartir. Estaremos en el programa hablando de música, arte. También tendremos una interesante entrevista que tiene que ver con el Partido Obrero Revolucionario, el POR, a propósito de los 100 años de homenaje a la Revolución Rusa. Alfonso Velarde nos estará acompañando precisamente más adelante en el programa. También tendremos un interesante debate con relación al artículo 249 del nuevo Código del Sistema Penal Boliviano. Gracias por acompañarnos. Nuestra unidad móvil estará lista también para brindarnos toda la información que ocurre en exteriores. Le enviamos un cordial saludo a todo el país. Nuestra casa madre es Televisión Universitaria, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés. Voy a ir rápidamente con todo lo que es actualidad informativa. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Waldo Albarracín Sánchez, salió al paso hoy respecto a las declaraciones del presidente Evo Morales sobre las universidades públicas. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, a través de una conferencia de prensa, desvirtuó las declaraciones del presidente Evo Morales, quien calificó a las universidades públicas como centros de perversión. Solamente queremos responder diciendo, la universidad es esto. La universidad es ciencia, es tecnología, es acción social, es interacción social, es investigación, es avance académico. Muchos de ustedes son parte de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de Comunicación Social, y conocen el nivel que se tiene. Por consiguiente, esto es lo que también queremos, de esta manera, informando de los avances institucionales, queremos desvirtuar, desmentir y responder a algunas opiniones ofensivas que le ha dado el primer mandatario, probablemente porque no tiene la información. La Universidad Mayor de San Andrés, hoy día en este ranking que se ha publicado la anterior semana, la Universidad Mayor de San Andrés está en el puesto 91, es decir, entre las 100 mejores universidades del continente americano. En este momento nos vamos a ir a establecer contacto con mi compañero Lucho Salcedo, que está listo para brindarnos la información desde nuestra unidad móvil. Mientras tanto, te saludo, Luchito, te doy la bienvenida y danos un adelanto. ¿Dónde te encuentras? Bienvenido. Gracias, Jimena. Buenas noches. Llegamos ya a las últimas horas de este martes 24 de octubre, una jornada de noticias que se ha generado en nuestra ciudad. Voy a comenzar rápidamente mostrarle un poco de lo que en esta jornada ha hecho noticia. Primero, la alcaldía, en horas de la mañana, ha presentado de manera oficial el programa Una Noche en el Cementerio, que va a ser este viernes 27, donde mucha gente va a acudir al cementerio general, esta actividad que se realiza ya cada año y que sin duda alguna también tiene éxito con relación a la visita de la población paseña a este camposanto. Otro tema que también ha hecho noticia, Jimena, ha sido la promulgación de la ley de modificación al sistema de pensiones. Esto ha generado polémica en algunos instantes, precisamente es el tema que vamos a abordar con la Federación de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones. El primer criterio que tiene este sector con relación a esta promulgación, qué medidas van a tomar, si han sido ellos tomados en cuenta principalmente, o qué es lo que están observando de esta ley que ha sido promulgada por el presidente del Estado en horas de la mañana de este martes. Más adelante volvemos con la información en vivo, Jimena. Vamos a abordar este tema de la ley de pensiones. Buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches, Luchito. Vamos rápidamente con más actualidad informativa. Según abogados del Banco Unión, se va a llamar a declarar ahora a 35 personas más que podrían estar implicadas en el millonario desfalco. No se descarta que entre ellas esté la ex gerente general Marcia Villarruel. Desfalco al Banco Unión, protagonizado por Juan Franz París, toma fuerza. Todas las personas que se encuentren involucradas en el tema, directa o indirectamente, tienen que prestar sus declaraciones ante la autoridad competente. Según abogado de esta entidad financiera, se llamará a declarar a 35 involucrados más para esclarecer este caso. Entre ellos, uno de los temas que también, por favor, tome en cuenta, especialmente si sus hijos acuden al Megacenter. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico aprendió a 2 jóvenes acusados de comercializar la droga psicodélica LSD en inmediaciones del Megacenter. En inmediaciones del Megacenter se observó a 2 personas de nombre Álvaro Carranza Tapia y Yasmani Roberto del Villar Flores, los mismos que pretendían comercializar una droga de tipo sintética. Esta es la 25-IN-Bome, es una droga sintética de tipo, vamos a decir, psicodélica. Esta droga es muy peligrosa y es muy, vamos a decir que es una droga más poderosa que el LSD. Esta droga no se va a poder, vamos a decir, la medición hacer en kilos ni en gramos, tan solamente la medición se hace en microgramos. Tome en cuenta, porque esto ya es oficial, lo incautado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Portal de Página 7 para dar pie a lo que tendremos en la primera entrevista programada para esta noche. Página 7. Piden al Senado modificar artículo que sanciona a quienes se atribuyan derechos del pueblo. Diputadas de oposición exigieron hoy a la Cámara de Senadores modificar el artículo 294 del proyecto del Código del Sistema Penal referido a la sanción para quienes se atribuyan los derechos del pueblo, toda vez que de mantenerse la redacción es una grave amenaza para la democracia. ¿De qué se trata? El proyecto del Sistema de Código Penal en su artículo 294, que lleva el título Atribuirse los derechos del pueblo, establece lo siguiente. Las personas que formen parte de una fuerza armada o grupos de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre serán sancionadas con prisión de 2 a 4 años y cuando corresponda inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Diputada de oposición señala que este artículo pone en riesgo el derecho a la protesta de la población, puesto que toda movilización social tiene como esencia la defensa de los derechos. Pero a su vez la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, enfatizó que el artículo 294 no tiene nada que ver con las movilizaciones sociales. Portal de Página 7. Complementamos con el siguiente reporte, preparado por el Departamento de Prensa de Televisión Universitaria. Mediante el artículo 294 del nuevo Código del Sistema Penal se establece que personas o grupos que actúen en nombre del pueblo tendrán de 2 a 4 años de prisión. El proyecto del Código del Sistema Penal en su artículo 294, que lleva el título Atribuirse los derechos del pueblo, establece que las personas que formen parte de una fuerza armada o grupos de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre serán sancionadas con prisión de 2 a 4 años y cuando corresponda con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo. Esta disposición se enmarca entre las modificaciones realizadas al Código del Sistema Penal, ya aprobado en la Cámara Baja, y se da mediante el argumento de evitar que grupos de personas se atribuyan la representación del pueblo. La oposición advierte sobre el riesgo de persecución a quienes discrepen con el movimiento al socialismo. Señalan que el gobierno, respaldado en esta norma, perseguirá a la oposición y a los ciudadanos que opinan diferente al MAS. Y por su parte, el oficialismo dice que la sanción se aplicará a manifestantes que vayan contra un gobierno democráticamente elegido y que generen inseguridad. El artículo del Código Penal observado fue aprobado la semana pasada por el Pleno de la Cámara de Diputados. Y bueno, en este momento yo agradezco la presencia del senador del Movimiento al Socialismo, Efraín Chambi, durante muchos años dirigente de la CONALJUVE, acompañándonos. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Señora Jimena, muy buenas noches. Un saludo cordial aquí al hermano que nos acompaña hoy día. Al profesor Álvarez, ¿no? Muy buenas noches. Profesor José Luis Álvarez.
Muy buenas noches a todos los televidentes de este prestigioso programa. Muchísimas gracias al profesor José Luis Álvarez, como siempre un placer poder conocerlo, presentarlo, porque toda la gente lo conoce, sabe, con todas las reivindicaciones desde el magisterio y toda la lucha social que han realizado muchísimos años. Nunca se han dejado doblegar por ningún gobierno ni poder de turno. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Jimena, y buenas noches, panelista que me acompaña. Sí creemos que los trabajadores nunca hemos dejado de pelear contra este Estado capitalista que fundamentalmente existe para garantizar que los empresarios se enriquezcan explotando la fuerza de trabajo. Aquí la explotación del hombre por el hombre es ley. Y cuando los trabajadores se osan a pedir mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, una jubilación que les permita cubrir sus necesidades, la ley, la democracia, los honorables, los tribunales sirven para encarcelar a la rebelión de los trabajadores. Solo que en momentos de aguda crisis, como ahora está ocurriendo, la crisis está golpeando duramente ya al país como consecuencia de la caída de los precios de nuestros recursos naturales. El gobierno está haciendo buena nota, Jimena. Se está mostrando como un gobierno de mano dura, que no va a tolerar la rebelión de los trabajadores, de los pobladores, de los vecinos, que están exigiendo trabajo, que están exigiendo desarrollo, que están exigiendo agua inclusive en determinados departamentos, y primero los cansa, los divide, y si no logra doblegarlos, los encarcela. Es decir, está mostrando sus mejores cartas para que los empresarios, las transnacionales chinas, las transnacionales de Europa o de Norteamérica, vengan e inviertan con tranquilidad todo el dinero que el Estado boliviano se está prestando. Por esa situación, hoy hemos visto que se ha aprobado el artículo 294 del Código Penal, donde en forma camuflada continúa esa política de penalización de la huelga, cuando establece que un grupo armado o un grupo de personas que se movilicen o se atribuyan la representación del pueblo deben ser encarcelados con una cárcel de 2 a 4 años. Esto no es más que la continuidad de lo que ha venido haciendo el gobierno de Evo Morales. Utilizan a los jueces, a las leyes, utilizan al defensor del pueblo para penalizar la huelga y la protesta social, a título de que otros tienen derechos. Por esta situación nosotros creemos que el gobierno de Evo Morales, que ya es un gobierno dictador, ¿cierto?, está acentuando sus rasgos fascistas, de acallar la protesta y la movilización de los trabajadores. Muchas gracias, profesor. Senador del Movimiento al Socialismo, Efraín Chambi. A ver, respetamos la opinión aquí del profesor, pero no lo compartimos. Tenemos que ser responsables ante la opinión pública y hablar con total objetividad, pero también con total responsabilidad. Decir que es un Estado capitalista, totalmente falso. Bolivia, en su constitución, profesa la economía plural, una justicia plural. Evidentemente no somos ni capitalistas, y en algún momento también lo dije yo, es una postura muy personal la que yo tengo aquello, no es del movimiento socialismo. Desde mi punto de vista, ni somos comunistas. Nuestro presidente Evo, a partir de la rebelión contra el imperio, el movimiento de los trabajadores de la hoja de coca en el trópico, ha hecho posible un gobierno de los movimientos sociales, que por ciertas dificultades, debilidades tenemos, pero lo que sí hay un avance cuantitativo y cualitativo en nuestro Estado. Decir que hay crisis en el país es realmente también otra aseveración no real. Bolivia, a pesar de las dificultades, esta crisis internacional del capitalismo, esta inflexión que existe en el mundo, Bolivia de alguna manera está siendo expectable por haber adoptado políticas económicas acertadas. Por tanto, si hay cierta situación de dificultades económicas en el país, es debido a esta influencia del sistema capitalista en el mundo, con la caída de precios de los minerales y del petróleo, como acaba de decir también el profesor. Ahora bien, el tema de encarcelar o la rebelión. En un Estado de Derecho hay normas, hay instituciones. La libertad de expresión, la libertad
de movilizar y otros tienen un límite. La norma establece un límite. Cuando pasas ese límite y llegas a hacer acciones delictivas reñidas con la norma, obviamente el Estado tiene que intervenir. Y la sociedad tiene que tomar conciencia en responsabilidad para vivir en un Estado de derecho, para respetar los derechos también de nuestros prójimos. En ese entendido, yo creo decir que nuestro gobierno es autoritario. Yo sé, por nuestro presidente Evo ha sido gobierno con más del 60% y tiene 2/3 en la Asamblea Legislativa como voluntad del pueblo boliviano. Entonces, son aspectos que son datos contundentes que definitivamente desvirtúan la posición del profesor con todo respeto. Sin embargo, es su posición que tiene él y bueno, respetamos. Y es otro aspecto. El disenso también es parte de un Estado de Derecho, ¿no? Y estamos en eso. Profesor, la protesta, las movilizaciones tienen un límite. Esa siempre ha sido la ley del sistema capitalista. Los obreros no pueden atentar contra la gran propiedad privada. Lo más sagrado en la Constitución, en este Estado plurinacional, como en la República, es la gran propiedad privada y la bolsa del empresario. La afirmación del que me acompaña es una muestra que los del MAS nunca han sido marxistas ni socialistas. No conocen nada de lo que es una sociedad capitalista y de lo que es una sociedad comunista o socialista. Una sociedad es capitalista porque su forma de producción está basada en la gran propiedad privada. ¿Bolivia de qué vive? ¿Vive de lo que exportan nuestros pueblos en el Timnis? ¿O viven de exportar el gas, el petróleo, los minerales? Y en el campo, lo que exportan los agroindustriales. Eso es pues, capitalismo puro. Aunque al lado haya el pequeño productor, el pequeño parcelario. Aunque al lado haya algunas comunidades. Aquí lo que domina dentro del mercado interno es la producción capitalista. Permítame, sigue habiendo por favor, ricos senador, y pobres. Lo que dice. A ver, bueno, pues hay varias teorías, ¿no? Si podemos debatir que la teoría del marxismo, del leninismo, del capitalismo, necesitamos noches enteras. Bolivia, nuestro gobierno, nuestro Estado aún no ha llegado al socialismo. Falta mucho por hacer para llegar al socialismo. Nuestro gobierno está en un momento de transición de un gobierno para llegar, ¿quién sabe al socialismo? Yo ahí debo reconocer, profesor, el MAS tiene una gran tarea al presente, es precisar la ideología que tenemos. Eso es un tema de debate permanente y yo eso planteé en varias reuniones, pero tenemos un modelo económico definido, social, comunitario, productivo para vivir bien. Entonces, yo diría más bien, y eso es lo que yo sostení, los movimientos sociales hemos sido capaces de gestar un nuevo modelo y somos capaces de generar una nueva corriente ideológica. Porque históricamente en el mundo se han disputado la extrema izquierda y el capitalismo. Ambos han usado la violencia, la confrontación, armas, etcétera, tal vez en su momento eran válidas. Al presente la humanidad exige hacer transformaciones en paz, por eso nuestra revolución democrática y cultural es un tema novedoso y obviamente aquel es el camino que con la voluntad del soberano se puede hacer profundas transformaciones. Con los disensos y las diferencias se puede llegar a acuerdos, pero anteponiendo el interés de la población boliviana. En ese entendido... ¿El socialismo qué es? Es la estatización de todos los medios de producción, de todas las empresas, de todas las tierras. Evo Morales no ha hecho eso, más al contrario ha dicho desde que eras diputado, incluso dirigente, ha dicho que él iba a respetar la bolsa, la propiedad de los grandes empresarios y de los terratenientes, como los ha respetado, y es más, los ha potenciado. Los que más han ganado en esta época del llamado proceso de cambio, que no ha cambiado nada, han sido los banqueros, han sido los empresarios, y el salario del trabajador se ha empobrecido. La producción del compañero campesino, del pequeño productor, ha desaparecido, está inundado todo por mercancías del exterior. Pero además, el socialismo es una lucha a muerte contra las transnacionales. Pero Evo Morales no ha hecho nada de eso. Por tanto, es demasiada ingenuidad o desconocimiento
agarrar y decir que el MAS ha sido socialista o es socialista. Pero además, ratificamos una vez más, aquí quien impera no es pues la economía del pequeño campesino, del pequeño propietario. Aquí impera la economía de la gran empresa y de la transnacional. Permítame. Si me permite, a ver, está bien la teoría que él tiene. A ver, seamos realistas, en Bolivia funcionaría el 2005, en esa transición de un Estado republicano a un Estado plurinacional. Nuestro presidente va a adoptar una medida acertada, la economía plural. En el Estado plurinacional se reconoce la economía comunitaria, que es un tema novedoso, la economía cooperativa, estatal y privada. Esa fórmula está funcionando, profesor. Y eso pero yo lo he escuchado calladito, ¿no? Y luego puede conversar, bueno, refutarme si gusta. Esa fórmula ha arrojado datos al presente, profesor. Yo creo que ese mérito hay que reconocerlo, que probablemente no sea perfecto, pero hay que ir avanzando en el tiempo en base a debates. Obviamente, yo creo que ni la teoría del comunismo, del socialismo, ni el capitalismo está demostrado que es la fórmula perfecta para la humanidad. Bolivia tiene la capacidad de debatir y encontrar nuevas fórmulas, ha roto esquemas, ha generado paradigmas. Yo creo que es lo novedoso y quién sabe los grandes logros que tiene nuestro presidente Evo al presente. Sin embargo... Una aclaración. Primero, en la época republicana no había la pequeña propiedad. Existía pues, el pequeño campesino. No existía la propiedad comunal, como son de las tierras altas, del Timis. Existía. Y a su lado también estaba la explotación del petróleo, del gas y de las transnacionales. ¿En qué se ha cambiado ahora con el gobierno de Evo Morales? No ha cambiado en nada. Sigue existiendo la misma propiedad que ha habido desde el 52 para adelante. Entonces, reitero, no hay que mentir y eso lo mira la gente. Algo hay que argumentar en este momento cuando también quiero ingresar en más detalle al artículo 294 del proyecto del Código del Sistema Penal. El gobierno de Evo Morales ha llegado a Palacio a través de una serie de movilizaciones, marchas, bloqueos de caminos, medidas de protesta. Al modificar el artículo 294, sancionar a quienes se atribuyen los derechos del pueblo, ¿qué dice usted de eso? ¿Está bien? ¿Está con la Constitución? ¿Está en un estado de democracia como vivimos ahora? A ver, primero, no puedo dejar de pasar lo que acaba de aseverar. Nuestro gobierno es tan responsable y tan respetuoso con los principios constitucionales y con los objetivos que nos hemos trazado. Podemos tener errores, evidentemente, profesor, pero pretender desconocer todos los logros es realmente una actitud miope y una acción política permanente. Yo respeto la postura que tiene el hermano. El hermano nunca va a estar conforme con el presidente Evo, que es un indígena. Es más, nunca va a estar conforme con nuestro gobierno. Estás en tu derecho. Pero también hay que ser sincero ante la opinión pública los avances que tiene este gobierno, con todas las dificultades que pueden existir. ¿Usted está en contra solo porque Evo Morales es indígena, como es el senador Chambi? Nosotros siempre hemos combatido contra todos los gobiernos. Y la pregunta es, ¿a quién debiéramos apoyar? ¿Al MNZ? ¿A Tuto Quiroga? ¿Debiéramos apoyar a Gonzalo Sánchez de Lozada? No. Los trotskistas hemos combatido a todos esos gobiernos. Y es más, ahora están en el gobierno los que eran antes del MNZ y de la UCES y de la ADN, de todos. ¿Cierto? Suficiente ver al señor de la Quintana, al propio ministro de Descentralización, de Autonomías, a todos ellos, ¿no? Entonces, a mí mi pregunta es, por ejemplo, ¿cuál de esos ministros en la década de los 90, ¿cierto? El propio compañero. En la época de los 90, de los 80, estaba al frente de la batalla contra la capitalización. ¿Quiénes de ellos estaban encarcelados y perseguidos? Hemos sido pues los trotskistas. ¿Y por qué, Jimena? Porque los anteriores gobiernos, igual que ahora, en rasgos generales, no estoy diciendo que no ha cambiado nada, en rasgos generales han mantenido la política de libre mercado. Han seguido dando cobertura amplia a las transnacionales para que saquen nuestros recursos naturales y que el capitalista gane a costa de explotar al trabajador. Senador.
en un mundo globalizado tienes que adoptar medidas coherentes, racionales y viables. Yo respeto los hermanos trotskistas, como él denomina, yo diría más bien los hermanos comunistas y otros radicales, tienen esa teoría, están en su derecho, pero para la sociedad pues no es válido, no es viable. La economía plural, yo sí estoy convencido que en esta etapa está funcionando, va a funcionar. Probablemente unos años más necesitemos rediseñar y encaminar otro modelo económico. Inclusive, ese tema que yo les ratifico nuevamente, precisar ideológicamente cómo gobiernan los movimientos sociales. A la pregunta que me hacía, al artículo 294. Yo creo que este artículo, si bien yo observo en esto, porque no ha llegado todavía al Senado, es qué bien jurídico se protege en esto. Y está ahí un poco en general ambiguo, seguramente vamos a debatir. Yo hoy día me intenté comunicar con Grino González, con Susana Rivero, no pude comunicarme con ellos, un poco para ver estos aspectos, pero se entiende en la redacción que se quiere proteger el bien jurídico colectivo. La Constitución y la Ley de Participación y Control Social establece los derechos individuales y los derechos colectivos. Y los derechos colectivos se encaminan a través de organización legalmente constituida, personalidad jurídica, estatutos y reglamentos. Una estructura orgánica y hay un portavoz por la cual se emite y puede profesar a nombre del sector, ¿no? Y lo otro es lo individual. El hermano puede hablar como persona, tiene todo el derecho de disentir, de expresar. La Constitución respalda, la normativa respalda. Lo que esta norma prohíbe, desde mi punto de vista, es que 4 o 5 personas puedan hacer una colectividad, pero sin representación legal, menos legitimidad, y arrogarse una representación del pueblo, ¿no? Y eso obviamente al presente nos ha hecho mucho daño. Yo creo que es un tema de debate este tema, ¿no? Yo, conociendo hoy este tema, puedo enfatizar ese tema, yo personalmente plantearé de que se especifique el bien jurídico a proteger en este artículo, que es importante, y además en la parte final habla de profesión, oficio y cargo, ¿no? Claro, entonces, no podrá ejercer su profesión. Esos temas hay que entenderlo. Yo le pediría a usted de que tal vez pueda invitar a Grino González, a Gabriela, que puedan... Me he cansado de invitarlos, de que puedan explicar a la población de cómo es este tema, ¿no? Es un tema que debe entender la población, porque es un tema que se está regulando para los bolivianos y bolivianas que en algún momento pueden incurrir en este tema. Entonces yo creo que en un Estado de Derecho, pues hay que rayar bien la cancha. O sea, ¿habrán algunas movilizaciones buenas, otras movilizaciones malas? Marchas que son buenas, otras que son malas. Imagínense, supongo un ejemplo, un ejemplo. Servidores públicos de un alcalde del oficialismo, ejemplo. O servidores públicos de la oposición. Salen a marchar por un tema X, pero en la movilización hablan a nombre del pueblo o hablan de un sector. Bueno, también le pongo el ejemplo de Jesús Vera, que es de la FEJUVE, que ni siquiera ha sido elegido, no tiene ni personería jurídica. Podría ser. Y es afín al movimiento socialista. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Aquí lo que se quiere hacer prevalecer es cuando se trata de una postura colectiva, y sabe, el sindicalista, tiene que ser fruto de un ampliado, un voto resolutivo, una resolución, donde el Ejecutivo o el Comité Ejecutivo y los afiliados ejecutan el mandato. Eso es legal, legítimo. Pero si se agrupan unas personas haciendo colectivos ciudadanos, bueno, estaría normal, porque un colectivo ciudadano, para mí desde mi punto de vista, ¿no? Eso es un debate, yo pues no estoy, ¿no? Para mí un colectivo ciudadano no tiene ni legalidad, porque no tiene ni personalidad jurídica, ni estatutos, menos tiene legitimidad. Pero tiene derechos, ¿no? Pues, profesor. No, tiene derechos, permíteme, tiene derechos, pero puede expresar como persona natural o individual y no colectivo. Por eso acá debe establecerse cuál es el bien jurídico y es el bien colectivo, ¿no? Bueno, primero, la política no es un buen deseo. La política es fundamentalmente una ciencia social que te permite prever cómo va a terminar cómo se va a desarrollar una determinada sociedad y en qué condiciones un gobierno va a desarrollar una determinada política. Esa es la riqueza de los trotskistas.
desde que Evo Morales era diputado y luego fue presidente, dijimos que Evo Morales iba a terminar igual que el MNZ, abrazando los pies de las transnacionales y llamando a las transnacionales para que saquen nuestros recursos. Esa es la vigencia del programa trotskista. Pero también, ¿qué dijimos? Dijimos, Jimena, que el gobierno del MAS iba a terminar reprimiendo brutalmente a todos aquellos que el 2006 le estaban apoyando. Porque Evo Morales, ante todo, estaba poniendo el respeto al sistema capitalista. Eso que habíamos previsto se ha venido materializando, ¿cierto? Sistemáticamente, a título del bien común, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Antes no estaba penalizado el uso de la dinamita en las protestas sociales. El gringo Goni ha sido expulsado gracias al uso de la dinamita. Evo Morales lo primero que ha hecho es penalizar el uso de la dinamita, instrumento que han utilizado por siglos los mineros. Pero también los profesionales han utilizado la huelga, que supone pues paralizar la economía, atentar la propiedad del gran empresario, paralizar su ganancia. Obviamente eso va pues contra la Constitución burguesa. Y Evo Morales, para tener instrumentos más concretos para reprimir, agarra y penaliza el derecho a la huelga con esa acción del defensor del pueblo, que en vez de defender a los que están en lucha, defiende al Estado, por una parte. Por otra parte, Jimena, lo que dice el compañero aquí es totalmente revelador. Cada que hay movilizaciones, cada que hay conflictos de un sector, lo primero que hacen los ministros es decir, eso es político. No es gremial. Pedimos un aumento salarial de acuerdo a la canasta familiar. Nos dice, no, eso es político. Pedimos una jubilación con el 100%, es político. Y como es político, está pues, atentando contra este gobierno, supuestamente elegido democráticamente. Por esa situación, Jimena, lo único que hace el artículo 9 o 294 del Código Penal, lo único que hace es refrendar eso lo que está haciendo ya el gobierno actualmente. Y no es una muestra concreta. Aquí cuando dicen un colectivo ciudadano, yo puedo reunirme con cualquiera y tengo derecho a la agrupación. Pero si hablo a nombre de los profesionales, porque yo soy profesional, me van a encarcelar si va contra la política del gobierno. Sí. Termino con esto. Y yo hablo en función de lo siguiente, y lo que tú acotabas, Jiménez. Nosotros nunca nos hemos autonombrado. A diferencia de muchas organizaciones sociales, juntas de vecinos, campesinos, que no les han elegido ni en su barrio, tal vez ni en su casa, y han aparecido como dirigentes nacionales, dirigentes de la FEJUVE, y en última instancia, ¿quién da la personería jurídica? El Ministerio de Trabajo. Así está dividiendo las federaciones de los fabriles, las CODES. Entonces estamos entrando a un gobierno totalmente dictatorial. Muchísimas gracias, profesor. Empezó el profesor Álvarez. Por favor, un minuto más, senador. Muchas gracias. Apuntó todas las agrupaciones ciudadanas. De pronto me recuerda la reciente movilización donde 40 grupos ciudadanos convocaron a recordar los 35 años de la democracia y a rechazar la repostulación de Evo Morales. ¿Está en esa línea? Hay que aclarar de que tienen derecho a organizarse, a reunirse. Eso no está prohibido, ¿no? Pero para poder legitimar su representación tienen que consolidar su personalidad jurídica, su estatuto orgánico, como debe ser, para expresar la voz a nombre de un sector o del pueblo como tal. Por ejemplo, el profesor, es profesor. Él puede emitir un criterio como maestro, pero para expresar como la Federación de Maestros tiene que ser fruto de un ampliado o el comité ejecutivo o su máximo ejecutivo de la federación. Yo creo que un poco se va a orientar regular, porque además hay otros sectores, como bien lo dijo, hay que estar con divisionismos, con otros temas, de alguna manera esto acompañaría, pero hay que ver también cómo esto se va a manejar en adelante en el tema de otros aspectos, normas complementarias a esto. Muchísimas gracias, senador, gracias, profe, muy amable, gracias por venir. Me tengo que ir a la pausa inmediatamente. Enseguida, a 100 años de la Revolución Rusa, aguárdenos unos segundos.
tenemos una interesante, una entrevista imperdible. Por favor, Alfonso Velarde, miembro del Comité Central del POR, está acá con nosotros. Homenaje a los 100 años de la Revolución Rusa y el primer Estado obrero. El 27 de octubre es el acto en la Casa Social del Maestro a las 6:30. Aguárdenos unos segundos, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. La nueva televisión universitaria. Las cosas claras para la paz. La alcaldía mejora las condiciones de estudio en colegios fiscales del municipio. Este lunes inició la entrega de un segundo lote de mobiliario escolar elaborado totalmente en la maestranza edil. A partir del día de hoy vamos a hacer entrega de casi 1.500 juegos de mobiliario escolar que se han construido aquí. Y como ha dicho ya nuestro director, 123 unidades educativas que funcionan en 63 infraestructuras van a ser las beneficiadas. Estos son recursos de todos los paceños que se invierten en la educación y en la comodidad de nuestros niños. La Paz celebra su fundación con obras. La comuna entregó aulas, depósitos, un muro perimetral y una malla de media sombra en el Colegio Boliviano Japonés. En la séptima versión de Una noche en el cementerio que se realizará este viernes, se recordará a la Guerra del Chaco. 28 artistas evocarán a los héroes de esta contienda bélica. Las cosas claras para la paz. Mientras más profundo llegamos, más oxígeno le damos a la información. Oxígeno, la revista vital. Rodusa. Importadora de repuestos americanos a los mejores precios. Importación directa de motores, cerebros de vehículos, cajas automáticas y mecánicas, fijómetros, bomba de gasolina, sensores y módulos ABS. Encuéntranos en Tarija, Rodusa, Cochabamba, Rodusa, La Paz, calle Boquerón número 1507, zona San Pedro. Rodusa. Teléfonos 200-4834 788-00762. Rodusa. Siente Leivas, impactante. Vive Fashion, la mansión de la moda. Como un verdadero ángel en pasarela. Leivas Fashion. Con el brillo y la calidad en cada prenda, en cada detalle, en cada accesorio. Lo mejor de la moda. Siente Leivas. Vive Fashion. Leivas Fashion, la mansión de la moda. En el Shopping Norte, quinto nivel. Élites, ingeniería en confecciones viste a la gente de hoy en el deporte, en la oficina, en el trabajo, en la industria. Diseños exclusivos con la marca corporativa de su empresa o institución. Élites, serigrafía industrial, bordados computarizados, gigantografía. Élites, viste elegante tú también. Avenida 6 de marzo, esquina calle 7, Galería Falconi. En La Paz, calle Cañadestrón, esta media cuadra de la Biblioteca Municipal, edificio Malco, teléfono 282-9058 o al celular 7726-1516. Élites, ingeniería en confecciones. Élites.
Continúa con la programación de TVU. Voy a pedir algunas imágenes para poder compartir con ustedes. Importante, desde la Universidad Mayor de San Andrés, hablar de este tema. Desde este programa que pretende hacerle un jaque mate a la amnesia, precisamente quiero hablar de esa insurrección protagonizada por millones de campesinos y trabajadores de las ciudades, dirigidos por los bolcheviques y el Comité Militar de los Soviets. Derribaron del poder a la burguesía e instauraron un gobierno revolucionario encabezado por Lenin, Trotsky, que proclamó inmediatamente su objetivo, que era el socialismo en Rusia y en el mundo. A 100 años existen actos en la sede social del maestro, que es este viernes 27 de octubre, en la Casa Social del Maestro a las 6:30. Y yo, para poder conversar con más detalle, quiero saludar a Alfonso Velarde, que es miembro del Comité Central del POR. Alfonso, para mí es un privilegio que vengas al programa, sentirte como en casa. Gracias por venir aquí al Jaque Mate. Te agradezco, Jimena. Para mí también es un gusto estar en tu programa, que valoro mucho. Es muy interesante. Gracias, Alfonso, viniendo de vos. No sé. Oye, homenaje a los 100 años de la Revolución Rusa y el primer Estado obrero. Permíteme hacer un paréntesis antes de entrar con la conversación contigo. La vicepresidencia también está haciendo un acto. 7, 8 y 9 en la vicepresidencia están haciendo un acto al que nos invitaron, entre otras cosas. Sabía que estabas como panelista. ¿Tienes claro, las respuestas? Tenemos la respuesta. Si quieren la puedo leer, la respuesta. Sí, nos ha llegado la invitación para que a mí y a Asensio Cruz participemos como panelistas en un rato, ¿no? Pero, viniendo de quién viene. Del vicepresidente García Linera. Claro, y del gobierno, nos parece que es un insulto al contenido de lo que era la Revolución Rusa, con la que el gobierno del MAS no tiene en absoluto nada que ver. Es un acto más de la impostura con que el MAS pretende ocultar su contenido político pro-burgués, dándose aires de ser revolucionario y hasta socialista. Hemos respondido nosotros con una carta muy escueta que dice lo siguiente, lo puedo leer. Señor Héctor Ramírez Santiesteban, secretario general, vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia presente. Señor secretario general, el Comité Central del Partido Obrero Revolucionario ha tomado conocimiento de la invitación que, a través de su persona, hace la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia a nuestros camaradas Alfonso Velarde y Asensio Cruz para participar como ponentes en el Encuentro Internacional a 100 años de la Revolución Rusa, organizado por el gobierno a propósito del centenario de la instauración del primer Estado obrero en el mundo. Al respecto, debemos señalar que nos indigna que su gobierno pretenda utilizar esta fecha para ocultar el contenido pro-burgués y cada día más reaccionario de su política, montando este tipo de actos aparentando ser revolucionario y antiimperialista. La política del gobierno no tiene en absoluto nada que pueda identificarlo ni remotamente con el contenido y los postulados de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia. Por decirlo de la manera más suave, su gobierno es más amigo de la oligarquía terrateniente del Oriente, de las transnacionales socias, entre comillas, del Estado, que de los trabajadores y los explotados a los que se les niega hasta el derecho a la protesta, a la libre sindicalización, a mantener su independencia sindical y política, solo para mencionar un par de ejemplos recientes. En virtud de ello, comunicamos a usted que rechazamos participar en el referido evento, que en nuestro concepto es una ofensa al contenido histórico de la revolución bolchevique y al movimiento obrero y revolucionario. Y firmo yo a nombre del Comité Central. Bueno, muy clara la carta. Estamos con Alfonso Velarde, miembro del Comité Central del POR, para hablar de este homenaje a los 100 años de la Revolución Rusa y el primer Estado obrero. El acto central es este viernes, 27 de octubre, en la Casa Social del Maestro a las 6:30. Alfonso, entremos en más profundidad. ¿Cómo se da un proceso en el que las masas rusas terminan levantándose? Háblanos de esa acumulación explosiva de la clase obrera. Bueno, los marxistas rusos discutieron durante muchos años frente a lo que representaba la sociedad rusa, el zarismo. Es
era un sistema totalitario, etc. Un pueblo que ha sufrido mucho, soportaba además las terribles consecuencias de la guerra. Rusia estaba metida en alianza con Inglaterra y Francia en la Primera Guerra Mundial y cargaba con mayor peso de las consecuencias de la guerra, por su condición de país atrasado. Había un ambiente, digamos, de rebelión entre los obreros, los campesinos por el problema de la tierra fundamentalmente, y los soldados que estaban cansados de la guerra y que querían que eso acabe de una vez. Ese es el marco, diríamos, en el cual hay esta efervescencia social. Para los marxistas era bueno, y la revolución que tenga que darse aquí para resolver todos estos problemas, ¿qué tipo de revolución puede ser? Los mencheviques, por ejemplo, sostenían que, siendo Rusia un país que no había conocido un desarrollo capitalista pleno, era el país más atrasado de Europa, ¿no?, con un proletariado minúsculo comparado con la masa campesina enorme, ¿no?, ¿qué tipo de revolución se va a dar? Los mencheviques decían, no, siguiendo, diríamos, el pensamiento clásico de Marx, primero tiene que haber la revolución burguesa que resuelve el atraso, después vendrá pues, la revolución socialista. Los bolcheviques, sin embargo, y Lenin fundamentalmente, y Trotsky, dicen no. En esta época ya es imposible que en un país con las características de Rusia, por la incapacidad de la burguesía, pueda ella resolver problemas democráticos, diríamos. Es fundamentalmente sacar a Rusia del atraso. ¿No? Y por eso dice Trotsky que es la clase obrera la que tiene que asumir en sus manos esa tarea. Entonces, por tanto, el gobierno que va a venir va a ser un gobierno de los obreros, una dictadura proletaria, ¿no?, que va a tomar en sus manos las tareas que la burguesía no ha podido realizar, pero le va a dar su sello socialista, es decir, sobre la base de la propiedad social. Ya no va a instaurar la propiedad privada, ¿no? Entonces, señala Trotsky, en su teoría de la revolución permanente, que la revolución burguesa y la revolución socialista se funden en un solo proceso bajo el gobierno obrero campesino. Entonces, la revolución del 25 de octubre en el calendario zarista que había, en realidad corresponde al 9 de noviembre de nuestro calendario, va a confirmar esa predicción de Trotsky y de Lenin, porque Lenin sostiene lo mismo. Pero ¿cómo se da? Hay un ambiente de total efervescencia. En febrero, la rebelión de los soldados y los campesinos derrocan al zarismo. Se establecen los soviets, que son órganos de poder de las masas, donde los obreros, los representantes de los regimientos, los campesinos mandan sus delegados, y ellos constituyen un gobierno provisional a la cabeza de Kerensky. En esos soviets todavía hay mayoría menchevique. Y el gobierno provisional es un gobierno de contenido burgués. Lo que está buscando es establecer una democracia. Uno de los objetivos de la rebelión era probablemente la constituyente para establecer una democracia moderna. Pero el gobierno de Kerensky, o sea, el gobierno provisional que se llama, no puede resolver los problemas más altos, fundamentalmente el problema de la guerra y el problema de la tierra. Entonces, es un gobierno que está permanentemente, diríamos, acosado por la exigencia de esas masas insurrectas para que cumpla con esas tareas, y no lo hace. Tampoco resuelve el problema de la guerra, es más, quiere continuar la guerra y ir a la ofensiva. Ahí es donde los bolcheviques, aparece Lenin, y señala que el objetivo debe ser destruir el capitalismo. No se puede conciliar al capitalismo, hay que destruirlo. Y el gobierno por el que debemos luchar los bolcheviques, los revolucionarios, es el gobierno obrero campesino, o sea, la dictadura proletaria. Cuando plantea eso Lenin en lo que se llaman las tesis de abril, en realidad está peleando con la propia dirección del partido bolchevique. Porque en ese tiempo Stalin, al volver del exilio, él se hace cargo del periódico de los bolcheviques. Y desde el periódico de los bolcheviques él seguía una línea de apoyo al gobierno provisional y una línea patriótica también, es decir, de la guerra. Lenin viene desesperado a corregir eso. Esos son sus famosos tesis de abril. Está peleando con su propio partido. Es una efervescencia tal que
los regimientos y los obreros permanentemente quieren salir a la calle, armados además. Sí, ahí el problema de las armas estaba resuelto, estaban en guerra y todos tenían armas, ¿no? Y Lenin frena, dice, no es el momento todavía. Ahora, ¿por qué? Porque los soviets están con mayoría de los conciliadores, los mencheviques. Claro. Nuestra tarea es explicar pacientemente, dice, al pueblo y a los obreros cuál debe ser el objetivo de la lucha, ¿no? Hasta que, efectivamente, por la incapacidad del gobierno provisional, las masas rebasan eso y se van plegando al planteamiento bolchevique. Llega un momento en que los soviets aparecen con mayoría bolchevique. Y entonces Lenin en ese momento dice, ahora es el momento, ¿no? Recién ahora podemos decir todo el poder a los soviets. ¿Y qué ocurre? El comité central del partido bolchevique rechaza. Dice no, y no quieren ir a decretar la insurrección. En pleno, el Comité Central bolchevique no acepta el planteamiento de Lenin, que exigía que se declare la insurrección. Yo estaba revisando Sí. precisamente algunas de las interrogantes que se plantearon históricamente en relación al proceso revolucionario en Rusia fueron ¿por qué fue decisivo el rol del partido bolchevique, ¿no? Y de Lenin. Y de Lenin. Es decir, el partido bolchevique no es como dice la historia oficial del estalinismo, de que el partido bolchevique era una cosa totalmente homogénea y todos estaban... todos revolucionarios. No, tenía su ala derecha y su ala izquierda. Y el ala derecha era Stalin, fue siempre desde el principio, con Zinoviev y Kamenev, ¿no? Los que primero desarrollaron una política de apoyo al gobierno provisional y una política patriótica, diríamos, de continuar en la guerra. Lenin es el que les corrige la plana. Y cuando Lenin llama a la insurrección, encuentra la resistencia. Y entonces dice, la dirección del partido está años luz detrás de la militancia del partido. Y la militancia del partido es más atrás todavía que la acción de las masas, que son tremendamente radicales. Entonces Lenin amenaza con retirarse del Comité Central y pide su retiro, renuncia al Comité Central y se reserva el derecho de él a hacer propaganda y campaña en las bases del partido bolchevique para llamar a la insurrección. Para él era cuestión de días. Recién así, o sea, el 10 de octubre, 2 semanas antes de la insurrección, es que el Comité Central, bajo la presión de Lenin, vota por la insurrección, por 10 votos contra 2. Kamenev y Zinoviev no fueron los que votaron por no. ¿Por qué es importante esto? Porque vemos cómo el partido bolchevique, como todo, está pues presionado por la lucha de clases que se da en la sociedad y recibe todas esas influencias. Claro. ¿No? Lenin ha sido el que le ha dado ese sello revolucionario al partido bolchevique. Ahora, posteriormente, sí. Posteriormente, porque después del triunfo que fue incruento, en realidad el gobierno provisional no pudo ni defenderse, ¿no? Trotsky, que dirigía el Comité Militar Revolucionario, simplemente decreta la caída del gobierno provisional y se cae, ¿no? Trotsky inclusive va a los regimientos que parecían afines al gobierno y con un discurso parece que se den la vuelta. La reacción viene después en la guerra civil, ese mismo año que se organiza con el apoyo de los aliados Francia, Italia y digamos, los resabios de los militares zaristas, el ejército blanco, y vienen 5 años de guerra civil, ¿no? Con todas las consecuencias de lo que es una guerra, hambruna. Bueno, pasado eso, como es natural y ocurre en todas las ocasiones cuando hay movimientos revolucionarios, esas masas insurrectas reculan por cansancio, porque creen que ya han conseguido lo que buscaban, tienen su propio gobierno, han establecido su propio Estado y ahora dejan hacer al gobierno de los bolcheviques que ellos sigan. Fíjense qué importante es en esos casos un partido que concentre como elemento de la conciencia revolucionaria de la clase, porque la clase es instinto, actúa por instinto y por instinto lleva al socialismo. Pero quien concentra eso como conciencia es el partido. Y si el partido falla, que fue lo que ocurrió,
se ve que no se habían saldado al interior del partido bolchevique esas diferencias. Y no es casual entonces que Stalin se convierta en la expresión de la presión de las clases no proletarias contra la revolución y sus posturas fundamentales. Precisamente sobre ese tema, ¿por qué pudo imponerse la casta burocrática de Stalin? ¿Por todos esos argumentos pesó más? Claro, el retroceso por cansancio. Es decir, las masas dejan de estar en apronte y de controlar. Aquí ocurre una cosa similar, por ejemplo, el 52. El 52, las masas echan del poder a la feudal burguesía, establecen su propio soviet, que era la COP, ¿no?, donde estaban representados hasta los policías, todos los sectores de la población, ¿cierto? Pero confían en el MNR, creen que el MNR es la expresión de su lucha y de su planteamiento. Y cuando viene la reforma agraria y la nacionalización del MNR, deformada ya desde un comienzo por el nacionalismo, por el MNR, reculan, dejan, ¿no? Dejan de estar en apronte. Entonces queda libre el MNR para actuar y socavar aquello por lo que habían luchado las masas. Igual. Igual. ¿Y ese paso del triunfo de la clase obrera hasta degenerar en la perestroika? Es eso, pues. ¿No? Es decir, el aparato del partido, que no había saldado sus diferencias, se ve que no, que Stalin seguía con sus mismas ideas, es la que se apodera. ¿Y qué ofrece, pues? Ofrece algo que para los demás tenía que ser simpático. Vos señalabas a la revolución del 52. ¿Qué parangón se hace con el proceso de cambio vivido en Bolivia desde el año 2006? Bueno, el 52 hay una revolución, ¿no?, que acaba con el régimen de la feudal burguesía, ¿no? Sustituye a la feudal burguesía por la pequeña burguesía a través del MNR, ¿no? La clase obrera queda atrás, engañada porque creía, confiaba en el MNR. Aquí no ha habido eso. El MAS no es producto de una revolución. El MAS es producto de un motín, si ustedes quieren, de octubre, cuando vota Sánchez de Lozada, ¿no?, en el que ni siquiera participaron ellos. El MAS no está presente en los actos del 2003. Eso es un movimiento totalmente espontáneo, sin dirección política. Por eso que se estrangula en la democracia. Dicen, bueno, hemos votado al gringo y ahora ¿quién? A su vicepresidente, listo. No podía ese movimiento plantear una transformación revolucionaria. No hay revolución. Y entonces el MAS, producto de ese vacío político que se da, Evo Morales, porque el MAS sin Evo Morales no existe. En realidad es Evo Morales, ¿no? Su condición indígena y campesina hace que en el ideario de la gente, ¿no?, se asocie su condición, su origen, con la revolución. Dicen, bueno, por fin en este país un campesino, después de soportar 500 años de opresión, es presidente. Ergo, no puede ser otra cosa que un gobierno para el pueblo. Mentira. Porque como decía el rato en una entrevista que tenías aquí, José Luis, lo primero que planteaba Evo Morales es el respeto a todas las formas de propiedad. La gran propiedad privada, la mediana, la pequeña, la comunitaria, la estatal, todas las formas de propiedad que siempre han existido, pero que no están en igualdad de condiciones. Pues aquí la que manda es la gran propiedad privada sobre las otras, ¿no? Inclusive en determinados momentos entra en conflicto con ellas, pero se impone, ¿no? Quien dice ser respetuoso de la propiedad privada no puede desarrollar otra política que no sea política burguesa, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Y esa teoría de que las distintas formas de propiedad pueden vivir en armonía, que es la teoría del MAS, ¿no? Aquí decía el senador de que el MAS había contribuido a que la sociedad plurinacional, ¿qué término usado? No sé qué. Multicultural, multiétnica. Pueda vivir, desarrollarse en paz y que por ese camino llegaríamos al socialismo. No, es imposible, pues, ¿no? Aquí domina una forma de propiedad y el país está estructurado alrededor de esa forma de propiedad. Y esa forma de propiedad es la gran propiedad privada, y ni siquiera es gran propiedad privada nacional, es gran propiedad privada extranjera.
En todo este tiempo, bueno, terminó disolviéndose la URSS, restaurándose el capitalismo, fracasó el socialismo. Con lo que ves hoy en día aquí en Bolivia, ¿fracasó el socialismo? ¿Es posible una revolución proletaria en este tiempo? Lo que fracasó es el estalinismo, pues. Porque el estalinismo era la negación de los fundamentos de la revolución bolchevique. ¿Cuáles eran esos? Primero, el carácter internacional de la revolución. Tanto Lenin como Trotsky estaban conscientes de que, dado que la economía mundial actualmente, eso que llaman ahora la globalización, que no es nada nuevo, ¿no? Es en la etapa imperialista la gran concentración de la propiedad en unas cuantas manos, en grandes consorcios, lo que llamamos las transnacionales, que controlan ramas enteras de la producción, y además la aparición del capital financiero, es decir, el banco que se coloca por encima del capital industrial, y va a penetrar en todos los rincones del mundo, incluido en aquellos países que por razones históricas propias no han conocido un desarrollo capitalista pleno. Y los transforma, así es Bolivia, pues, ¿no? ¿Por qué somos un país minero? Porque el capital financiero ha encontrado minerales y le interesaba, y punto, y nos condiciona a jugar ese papel en la economía mundial. Estamos incorporados, somos parte de la economía mundial capitalista, pero soportamos las consecuencias del atraso en el resto de la economía, ¿no? ¿Dónde hay capitalismo aquí? En la minería, en el gas, pero seguimos produciendo en el campo con arado egipcio, pues, ¿no? Sí, claro. En este país hay más gremiales que obreros. El obrero crea riqueza, el gremial no. No hay fuentes de trabajo. Es un país típicamente atrasado, capitalista, pero atrasado, ¿no? Tanto Lenin como Trotsky tenían plena conciencia de eso. Y Trotsky dice una cosa: es posible, ¿sí?, que el proletariado pueda llegar antes al poder en un país atrasado, pero nunca al socialismo. Porque el socialismo solamente se puede construir cuando la sociedad disponga de lo más avanzado de la tecnología del aparato productivo. Por ejemplo, ahora, ¿qué diría Marx si viviera ahora? Cuando viera que las fuerzas productivas, la tecnología ha desarrollado a tal punto que hoy podemos producir sin obreros, fábricas que producen con robots. A ese nivel, es decir, es posible y es necesaria una nueva sociedad en la que puedan, en que los hombres ya no hayan ni explotados ni explotadores, porque se puede producir en gran escala y con poco trabajo. Eso es el comunismo. Pero eso no puede darse si no se puede, diríamos, utilizar el gran avance tecnológico y ponerlo al servicio de los intereses de toda la sociedad.